Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Saben que en algunos minutos vamos a conectarnos hasta una ciudad de España con las magistradas Odalis Nájera y Ani Ochoa. Ya en unos minutos tendremos a las dos magistradas de la Corte Suprema de Justicia, Odalis Nájera y Ani Ochoa. Ellas están fuera del país, pero se les ha permitido participar en el Pleno de Magistrados este viernes por conexión virtual desde una ciudad española. Y aquí en el set de Frente a Frente hoy, para analizar toda esta temática de la convocatoria hecha por la presidenta de la Corte Suprema para este pleno del viernes que tanta controversia generó en las últimas 48, 72 horas, porque hubo voces desde la oposición que decían está convocando para tratar dos temas sensitivos, las amnistías y las sedes, cuando una parte de los magistrados propietarios están de viaje, o sea que esos puestos los tiene que llenar con vacantes. Ya de por sí los 5 magistrados de la Sala Constitucional no participarán en el pleno relacionado al tema de las sedes, porque recuerdan ustedes que ya esta sala falló por mayoría. Y al fallar por mayoría, pues tiene que resolverse el tema específico en el pleno de 15 magistrados. O sea, ¿cuántos son los suplentes? Son 6, ¿verdad? 6. Son 6. Yo venía pensando, y en el caso que no hubiese aceptado que se conectaran los magistrados propietarios, que hubiese y a qué gente hubiese recurrido la presidenta. Sí. Los magistrados de la Corte de Apelaciones, Renato. Los magistrados de la Corte de Apelaciones. Sí. Muy bien. Fernando. Toda esta temática la vamos a analizar en el transcurso del programa. Aquí con nosotros hoy en el set de Frente a Frente el abogado y catedrático universitario Alex Navas. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está usted? Gracias, Renato. Un gusto estar aquí con los colegas Ruth Lafosse y Oliver Erazo, aquí para dar algunas luces sobre este tema de justicia en el país que tanto lo necesita para el fortalecimiento democrático y el Estado de Derecho. Así es. El abogado experto en temas constitucionales y es juez de tribunales de justicia, Ruth Lafosse. ¿Qué tal, la abogada? Muy buenos días. ¿Lafosse o Lafosse? Lafosse. Lafosse, ¿verdad? Así es. No, muchas gracias porque sé que el estar a esta hora sí, le estaba diciendo implicó acá. para usted Sí. levantarse a las 3 de la mañana, salir de su vivienda por una carretera que tiene un congestionamiento. Es caótica. Sí, caótico, Igual caótico. como estamos viviendo en este momento, pero le estaba contando a Carlos precisamente Sí. eso. Pero de verdad que a uno lo motiva muchísimo el país. Hoy creo que es de todos obligación de alguna manera de participar para poder lograr, bueno, por lo menos un poco más de estabilidad y que la gente no se sienta tan tensa a veces de lo Sí. que está pasando. Pero los hechos son tan rápidos, que a veces creo que a ustedes tampoco y a nosotros que vivimos una vida cotidiana de trabajo, pues también estamos bajo esa rapidez de la noticia. Mire. Y rapidez de los hechos. Y frente a eso la gente tiene muchas expectativas, más que estamos en un contexto del proceso electoral que incide muchísimo. No es fácil, se lo digo con toda Sí. franqueza, no es fácil. Sí, no es Uno fácil. todos los días como periodista tiene que cambiar el chip, ¿entiende? Claro. Cuando digo tiene que cambiar Sí. el Claro, chip. claro. Sí. Un día un tema económico es el importante, Sí. luego un tema político, luego al siguiente día un tema de derechos humanos, luego al siguiente día otro tema. Usted tiene que estar preparado, mire, emocionalmente el periodista en Honduras tiene que prepararse, aparte de los riesgos la que lectura corre. permanente, sí, ya los riesgos uno ya los tiene presupuestados Sí. totalmente. Es más, le voy a decir que el estar acá ya se corre riesgo. Le voy a decir, la última vez fueron invitados unas personas acá, académicos, gente muy preparada, y se vieron prácticamente investidos, diría yo,
a un ataque de alguien que participó y los descalificó. Entonces, yo iba a intervenir por llamada por teléfono porque dije yo, ¿cómo puede pasar esto en mi país? Y entonces la gente, me imagino, los invitados suyos por respeto, pues se quedaron callados. Pero yo estaba reflexionando sobre eso, que no era tanto la descalificación a las personas que usted había invitado. Sino los riesgos. No, sino que venía de una autoridad. Y entonces el abuso de ese poder para la descalificación es lo que se critica. Sí. Bueno, también nos acompaña el abogado constitucionalista e igual catedrático universitario. Hoy estoy rodeado de catedráticos universitarios, así que tengo que ser muy riguroso en mis preguntas, apreciaciones y valoraciones. Pero yo siempre les digo, si algún error cometo, que los cometo todos los días, tienen la suficiente confianza para decirme esto no es correcto o rebatirme. ¿Qué tal, abogado Oliver? Muy Mucho bien, gusto, gracias. es un placer tenerlo. Gracias por la invitación nuevamente, Renato. Es un gusto estar contigo acá y con el pueblo hondureño. Yo sé que todo el mundo está conectado en este momento, sintonizando tu programa. Y es sumamente importante este foro, el día de hoy, porque los que estamos, como bien advertías, somos catedráticos y la responsabilidad de nosotros es con el pueblo hondureño, indiscutiblemente, que el pueblo esté posesionado de temas tan sensibles, tan álgidos en este momento, que tienen que ver con la construcción de una ciudadanía informada y consciente. Y eso es importante porque todo esto repercute en la calidad de democracia y en la construcción de un Estado de Derecho. Muchas gracias, abogado Oliver Erazo. Lucecita Madrid, ya con el título del programa. Buenos días, Luz. Muy buenos días, licenciado Renato. En pantalla el tema de hoy. La desconfianza que en un principio generó la convocatoria a pleno de la Corte este viernes se disipó al permitir la presidenta de ese poder la conexión virtual de los magistrados viajeros. ¿Qué expectativas tiene usted de los puntos en agenda, amnistía política y sedes? Ese es el tema de hoy. Puede enviar su comentario al 9773-6065, nuestro número de WhatsApp, y también tendremos esta pregunta en nuestra cuenta de X Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Y tenemos que ser sinceros, cuando se hace la convocatoria, sin que estuviesen aquí en el país 3 magistrados, la gente comenzó a tener desconfianza del por qué. Y aparecían los 2 puntos, amnistía y sedes. Pero ¿por qué se convoca justamente, dijo mucha gente, cuando hay 3 propietarios fuera? Y sabemos que 5 magistrados de la Sala Constitucional no pueden participar en este pleno. Pero ya ayer, cuando se anunció oficialmente que la presidenta de la Corte, Raquel Obando, a solicitud de los magistrados que están viajando, solicitaron conectarse de manera virtual al pleno y que ella aceptó, pues yo creo que ya la desconfianza se disipó, por lo menos en el caso mío. Otra cosa es lo que decidan los magistrados con las sedes y las amnistías. Eso es otro punto. Pero ya por lo menos esta desconfianza ya, en el caso mío se disipa. No sé, abogado Alex, en el suyo. No, yo creo Usted nunca tuvo, según yo lo he escuchado, nunca tuvo desconfianza porque dice, si no están los propietarios para eso están los suplentes, pues. Sí, en primer lugar, Renato, los 5 magistrados de la Sala Constitucional no pueden participar. Y los 3 que están en España, me imagino yo escuché, en España, ellos pueden participar de forma virtual, ya el reglamento lo permite. Por lo tanto, creo yo que no había ninguna duda o sospecha de que iba a haber algo raro o que se está planteando alguna situación anómala dentro del Poder Judicial. Yo creo que el problema, usted lo ha dicho y lo ha dicho usted en este programa, es la desconfianza. La desconfianza de que generan las instituciones y que todo el mundo duda de todo el mundo. Pero en este momento, yo creo que estoy en lo correcto, la mayoría de la población y las instituciones, excepto el Congreso Nacional, que no hizo la ratificación de las sedes, al final están de acuerdo en que las sedes deben de ser expulsadas del texto constitucional, y eso es lo que tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia, como el último eslabón que protege al Estado de los efectos desbocados del poder
y del capital. Por lo tanto, creo yo que la Corte Suprema de Justicia y este Pleno tiene la obligación legal, pero también la obligación moral de tratar el tema lo más pronto posible para que este tema sea sesgado ya, zanjado ya de una vez por todas el tema de las sedes en el texto constitucional. Ya voy a auscultarlos, ya van a tener la oportunidad ustedes de valorar esto que le estoy preguntando al abogado Alex Navas, pero es que en este momento quiero aprovechar que tenemos una buena señal desde España con las magistradas Odalis Nájera y Ani Ochoa. Solo voy a decirles que están en España, no voy a revelar las ciudades. Así que en el orden de la primera conexión, así la voy a presentar. Primero con la magistrada Odalis Nájera y luego con la magistrada Anis Ochoa. Y también tenemos en línea a Jorge Colindres. Sí, ahí lo ven a Jorge Colindres, desde Roatán, Islas de la Villa. Buenos días, magistrada. A ambas, ¿verdad? A Odalis Nájera y a Ani Ochoa. Pero comienzo con la magistrada Odalis. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Preparada ya para conectarse virtualmente a la sesión de pleno este viernes? Creo que es la primera vez que ustedes participan en un pleno así, ¿verdad? Conectadas virtualmente, ¿o ya lo habían hecho? Ya, muy buenos días a todo el pueblo hondureño que nos ve, que nos sigue. Muy buenos días a usted, estimado amigo en el estudio. Muchísimas gracias por esta valiosa oportunidad, de verdad. Muy contenta de estar con ustedes en este momento. No es la primera vez que estaríamos participando en un pleno de manera virtual. Sí. Ya en ocasiones anteriores se hizo con el abogado Milton Jiménez Puerto y en alguna ocasión muy fugaz, muy puntual con el magistrado Roy Pineda. Así que ya nos hemos estrenado en otros momentos, solamente que en esta ocasión somos 3 prácticamente los que nos vamos a conectar a través de este medio, y en aquellos momentos ha sido únicamente un magistrado. O sea que es primera vez. No había razón. O sea que es primera vez que 3 magistrados nos conectamos simultáneamente. Sí, no había razones para la desconfianza que en principio sembró la convocatoria para el viernes, aún sabiendo de que ustedes 3 estaban fuera del país. Pues yo desconozco qué habrá pasado en el imaginario, en la mente de nuestra presidenta al hacer la convocatoria, porque hoy día, por fortuna, las plataformas virtuales tienen esa facilidad de que nos podemos conectar desde cualquier parte del mundo donde nos encontremos. Y en mi caso particular, pues somos bastante previsoras, la magistrada Ani también, y andamos con nosotros, nuestra Constitución de la República, tenemos nuestros casos estudiados, yo por lo menos camino hasta con mis apuntes, se los puedo mostrar inclusive, tenemos nuestros apuntes, nuestras anotaciones, los casos estudiados, así que no hay razón para que nosotros no podamos conectarnos e intervenir de manera eficiente como espera el pueblo hondureño y participar con responsabilidad en estos análisis de casos específicos. Interpreto que cuando ustedes viajaron no había convocatoria todavía para este pleno del viernes. Interpreta muy bien, licenciado Renato. De hecho, el tema de las sedes está en agenda desde el mes de febrero de este año, esperando ser agendado. Ya vamos a septiembre realmente y debo confesarle en el ámbito de la sinceridad y la franqueza que hubiésemos deseado, ¿no? Hubiésemos deseado que la agenda para despachar el mismo, para evacuar el mismo, desahogar el mismo, como dicen los mexicanos, hubiese sido de manera presencial, pero al no poderse, pues lo hacemos con lo que se puede. Y bueno, usted, los 2 casos que están en agenda, como son la amnistía política y las sedes, los tiene bien estudiados usted, magistrada Odalis Nájera. Yo los tengo súper, bueno, la magistrada también, porque he visto sus propias anotaciones, los tenemos bastante estudiados. Andamos nuestros apuntes con nosotros porque sabemos que es parte de nuestro instrumento de trabajo, de nuestro deber ser, y la Constitución de la República, que a pesar de que hoy día también las tenemos en las tecnologías digitales a la mano, la Ley de Justicia Constitucional, pero a pesar de ello también me la traje en físico acá a esta capacitación que estamos teniendo.
No cabe decir es por obsesión al estudio, porque estudiar no es obsesivo, es decir, estudiar y leer es parte de la gente que quiere mantenerse actualizada, que tiene una dinámica de pensamiento, de estar al tanto de las corrientes filosóficas mundiales y además de la realidad nacional. O sea que no me asombra que ella ande con la Constitución, pero bueno, la pregunta es... si la Constitución la aporta siempre para recordarla o por si acaso se le presentara un escenario como el que va a vivir mañana, conectada virtualmente a un plenario, a una sesión de los 15 magistrados de la Corte. Cuando andamos en viajes que son eminentemente turísticos y familiares, pues obviamente no la andamos con nosotros, pero como esta es una jornada formativa, de hecho es el ejercicio notarial y el acceso a la justicia, no me lo está preguntando, pero el día de hoy, hace apenas unos 10 minutos, salimos de una plenaria con ministros de justicia, en el cual lastimosamente nuestro ministro de Gobernación y Justicia de Honduras no estaba. Sí estaban los del resto de Iberoamérica, y es una jornada que dicho sea de paso, fue inaugurada por el rey de España y muy valiosa, enriquecedora, diría yo, porque ahí se trató asuntos del ejercicio notarial en Canadá, que para nosotros es muy novedoso, cómo se ventila, por ejemplo, en Francia, que también se acoge al notariado latino, y muchas otras experiencias que, como bien usted señala, son enriquecedoras y que desde luego, estando uno en el ejercicio privado y en los cargos más aún, porque tenemos que rendir cuentas a quienes nos eligen, al pueblo, devenimos obligados a estudiarlo día a día. Me llama la atención y me vas a disculpar, Alex, pero yo creo que también la desconfianza surge porque ya la presidenta de la Corte sabía que estos 3 magistrados iban a estar fuera del país el viernes. Entonces la gente dice, pero ¿por qué a sabiendas de que 5 magistrados de la sala no van a participar, que 3 están de viaje, por qué convoca un plenario el viernes? Tú ya me respondiste y me dijiste, bueno, pero ahí no están los 6 suplentes, pues, y ahí no están los otros magistrados a los que ella puede convocar. Pero... yo creo que asuntos tan delicados y sensitivos como este vale la pena darle toda la transparencia del mundo con los 15 magistrados propietarios. Renato, pero si ahora se está... Ayer hablaba con la directora del INAMI, por ejemplo, y me decía, ya me aprobaron las audiencias virtuales. Por lo tanto, creo yo que también el Poder Judicial puede, desde cualquier parte del mundo, conectarse y votar sin ningún inconveniente. Estos 3 magistrados, creo que la abogada Ani, el abogado Mairena también, pueden votar sin ningún problema y escuchar todo lo que pasa ahí sin estar presentes, ¿no? Eso es válido tu punto, pero claro, mira que la magistrada dice, me hubiera gustado participar en este plenario, dice, estando presente, dice. Claro. Por alguna razón. De acuerdo. No hay nada mejor como estarle viendo la cara ahí a los colegas magistrados. Claro. La abogada y magistrada Ani Ochoa también ya está preparada para este plenario del viernes y cómo valora, no sé si decir impasse, ya en estos tiempos tú tienes razón cuando dices, pues, si se pueden conectar virtualmente, no debe haber ningún impasse, pero sí, se generó alguna sospecha. Y máximo en un país como el nuestro en este momento. Aquí así es, no, sospechamos, correcto. tú lo decías bien, de todo, ¿verdad? Por favor, me gustaría escuchar las valoraciones de la magistrada Ani Ochoa y gracias también por conectarse con Frente a Frente esta mañana. Adelante. Muchas gracias, licenciado Renato, y al pueblo en general que el día de hoy nos está viendo por este gustado canal, y que es importante podamos llevar la noticia como debe de ser, con los principios de legalidad. Y usted bien lo refería, imagínense, se encuentra usted en la ciudad capital de nuestro querido país, Honduras. Nosotras, por temas de trabajo, nos encontramos fuera y estamos conectados de un continente a otro. Esta es realmente el valor que tenemos que tomarle a la tecnología. Ya desde el año 2020, con el decreto 146-2020, el Poder Judicial cuenta con una ley de gestión electrónica de proceso judicial. Tenemos el respaldo legal para poder realizar todas las audiencias, plenos, actuaciones a través de los medios telemáticos y digitales.
Este es un decreto que, como digo, data de años atrás. Nosotros recientemente también, como Pleno de la Corte Suprema de Justicia, hemos emitido resoluciones a través de autos acordados que estamos apostando a la era de la tecnología. Y esa es una de las razones por las que legalmente los 3 magistrados que por trabajo, repetimos, nos encontramos fuera del asiento jurisdiccional de Tegucigalpa, ¿verdad?, donde tiene la sede del Poder Judicial, podemos perfectamente plenar en este viernes que estamos convocados, y como bien lo refería la magistrada Nájera, también muy responsablemente y con anterioridad ya analizado los casos que se van a someter a discusión para poder hacer nuestros aportes en el momento que se nos sea la palabra cuando ya estemos en la sesión de pleno. O sea que a usted no le sorprendió la convocatoria para el plenario del viernes, aún y cuando estaban fuera del país, porque sabían que se podían conectar por tanta plataforma ahora. Bueno, realmente, para serle muy honesta, sí me sorprendió, ¿verdad? Porque como usted bien refiere, desde la presidencia, quien lleva la parte administrativa del Poder Judicial, se tenía conocimiento de que nuestra salida del país se debía a gestiones de acercamiento y de analizar el derecho comparado de acceso a la justicia con países de Latinoamérica. Y que esto va a favorecer enormemente, creemos, todas las alianzas que se hacen al Poder Judicial de Honduras y así, a su vez, a toda la ciudadanía. Y digo, me sorprende porque usted bien lo ha realizado el análisis. Ya 5 magistrados que conocieron en la Sala Constitucional no podrán conocer por no haber llegado a la unanimidad, y esto pues ya de conocimiento público y de aquellos que todavía no lo logran entender. Cuando no hay una unanimidad en el criterio y valoración de un proceso o un recurso, este pasa a la Corte Suprema para conocimiento del Pleno de los 15 magistrados. Ya 5 magistrados menos implicaba precisamente que los integrantes permanentes, que es una figura novedosa que se también discutió en la reforma del reglamento interior del Poder Judicial del 17 de febrero del 2023, en donde los 15 magistrados propietarios elegidos por el Congreso Nacional, en este caso tanto la magistrada Nájera, su servidor y los demás 13 compañeros que son los integrantes permanentes. Si usted cuenta 5 de ellos que no pueden conocer, tenemos un compañero que está con una ausencia justificada por motivos de salud, son 6 magistrados, sí. Ya usted va haciendo la cuenta, y 3 afuera. Entonces, si creían que no íbamos a poder contactarnos, ¿verdad?, por un tema de cambio de horario y por nuestras propias actividades fuera, eso implicaba que 9 personas tenían que integrar. El reglamento indica que tienen que ser llamados de la lista de 45, pero pues contando con estas herramientas telemáticas y tecnológicas, vamos a participar. Ya hemos tenido la respuesta de la presidencia, que nos van a enviar oportunamente el link, así como lo hemos hecho con este Gustavo Canal, ¿verdad?, y con su programa, y vamos a estar contactados a la distancia, pero tomados como una sola sesión, con principio de inmediación y de concentración, obviamente todo grabado, quedando documentado para las actas correspondientes. ¿Descarta que haya habido manipulación de la Presidenta de la Corte Suprema con esta convocatoria, a sabiendas de que ustedes no estaban, de que 5 magistrados de la Constitucional, de la Sala Constitucional, no pueden participar y de que uno está enfermo? ¿O descarta cualquier elucubración sobre manipulación, sobre premeditación de la magistrada Presidenta? Mira qué interesante lo que refería la magistrada Nájera antes con la labor que andamos haciendo con el tema de notaría y actos no contenciosos. El principio de buena fe, licenciado Renato, es el principio que debe de rectorar en el criterio, en las actuaciones y en las valoraciones de todo profesional del derecho. Creyendo fielmente que la presidenta se debe
al respeto a la Constitución y a las leyes, no me atrevería a creer que ha realizado una convocatoria, digamos, malintencionada. Y quizás, como decía la magistrada Nájera, en nuestro imaginario puede creerse de que algo se trama, pero corresponsablemente creo que todos los magistrados que asumimos queremos asumir este reto de cambiar la imagen del Poder Judicial. Asumimos, o personalmente yo digo, asumo un reto de querer cambiar y hacer las cosas cada vez mejor para nuestro país. Nos debemos a la principio de la constitucional al cumplimiento de las leyes y el respeto de las mismas. Así es que pensando en eso, vamos a dejar atrás y esperamos que la conectividad del día viernes nos lleve a escenarios realmente de discusión, de altura, de valoración de los excesos de recursos extraordinarios que están establecidos en la Constitución, en la Ley de Justicia Constitucional, y que resolvamos a la luz del estudio de los mismos y de la aplicación de la ley. Bueno, lo voy a decir en sentido figurado, ¿verdad? Deben tener bien aceitaditas esas computadoras. Yo sé que no se aceitan las computadoras, pero por eso lo digo de manera figurada. Y además, asegurarse de tener un buen internet. Asegurarse de tener un buen internet. Indudable, licenciado Renato, porque claro, también la tecnología falla y debemos de evitar cualquier forma que pueda evitar que nos conectemos, pero también estamos preparados para ello. El equipo que caminamos, ¿verdad? Que es personal, también tratando de tener todas las herramientas necesarias para estar de acuerdo a las exigencias de la modernidad, y que esto nos lleva también entonces a tener nuestros documentos a la mano, nuestros apuntes, como dice la magistrada Nájera, ¿verdad? Lo que es también toda las sentencias que con anterioridad la Corte ha dictado con respecto a estos recursos que nos sirven como referencia para resolver y analizar nuestros casos concretos. Solo permítame un segundito porque me está llamando el abogado Melvin Duarte, que es oficial de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia. Es que el pueblo debe saber, ya viene el debate aquí interno entre Ruth Lafosse, Carla Romero. No vino Carla Romero, ¿verdad? Ah, no, si está entrando en este momento, mire qué coincidencia. Oliver Erazo y Alex Navas. Es que es sensitivo. Lo que no pudo hacer el Congreso Nacional al no tener los votos suficientes para la ratificación de la derogación de las sedes. Fíjense bien lo que les estoy diciendo, pueblo de Honduras. Mañana lo pudiese hacer el Poder Judicial. Lo que el Congreso no hizo, porque lo aprobó en una legislatura, pero no había votos para ratificarlo en la siguiente legislatura, se pretende hacer vía judicial. Derogar las sedes, el origen de las sedes. Atentos al debate que vamos a tener en los próximos minutos, que pase Carla Romero ya aquí en el programa. Y además, se va a resolver ese asunto de las amnistías porque Padilla Sucedi, exalcalde de San Pedro Sula, ha intentado que se le aplique a él la amnistía política. Pero un juez ha dicho, usted no aplica, hombre, usted no aplica, usted no es perseguido. Lo que usted tiene en los tribunales es un acto de corrupción y la amnistía política no es para apañar actos de corrupción. Así le ha dicho un juez en San Pedro Sula a Padilla Sucedi. Por eso no le han aplicado la amnistía. Y eso se va a resolver mañana en ese pleno. Miren la trascendencia de ese pleno de mañana. Muy sensible. Sí. Así que el debate, por favor, interesante. Y yo le preguntaré lo mismo que le preguntaba a la magistrada Odalis Nájera, a Ani Ochoa, a Odalis Nájera. Descarta mala intención con esta convocatoria de la presidenta un viernes en que no estaban presentes ustedes aquí para participar de manera presencial en el pleno. Magistrada Odalis.
Ah, no, es que la magistrada es bien rigurosa. Perdón, No, no, perdón, ya me dijo el usted productor. puede identificar que precisamente pueden haber situaciones que la tecnología también nos falla. eh, y por eso es importante que el debate sea enriquecido con todos los magistrados que hemos estado empoderados y estudiando el proceso. eh, y por supuesto que me imagino ahorita es un ejercicio perfecto que estamos realizando con la magistrada Nájera para que mañana no nos vayan a fallar los sistemas, la rapidez del Internet y que nos permita estar eh, conectados. Sí. Magistrada Odalis. Sí, muchas gracias. Estaba silenciado el micrófono y se me había pegado la cámara, no podía quitarlo, pero aquí estoy. A su pregunta concreta, yo quiero creer de verdad que no hubo mala fe en tanto y en cuanto la convocatoria se filtró al chat de los 15 magistrados. Si hubiese habido mala fe, no se hubiese colgado, por así decirlo, la convocatoria en el chat de los 15. Cuando entra la convocatoria al chat, pues obviamente cada uno de nosotros reacciona de diferente manera. De hecho, estamos trabajando en mesas de trabajo diferentes, cada uno. El magistrado Mairena está en una mesa, la magistrada Ani en otra y su servidor en otra. Y cada una de nosotros resuelve de diferente manera su confirmatoria. La magistrada Ani Ochoa quiso hacerlo por escrito, el magistrado Mairena lo hizo a través del chat que confirmaba y yo lo hice a través de mi asistente del despacho, la abogada Lucy Cáceres. Entonces, bajo ese contexto, pienso yo que de repente sí se nos informó oportunamente con 48 horas de anticipación, tal y como dice el reglamento, y se colgó la convocatoria en el chat de los 15 magistrados. Entonces, bajo esa óptica, yo diría si realmente se quiso que estuviésemos nosotros informados. Sí. Y obviamente ya estaba en la cancha nuestra, por así decirlo, en la cancha nuestra, el poder conectarnos o no a través de las plataformas y decir si participo a través de la plataforma de Zoom. Sí, mire que se ha conectado aquí al programa el abogado Melvin Duarte, el oficial de información de la Corte Suprema de Justicia, porque seguramente nos tiene un mensaje. Abogado Duarte, bienvenido, buenos días. Pues buenos días, Renato. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a las magistradas que están desde el otro lado del mundo, pues en esta comunicación, igualmente a sus distinguidos invitados. En efecto, Renato, en primer lugar, decir que ha habido pues toda la voluntad de parte de la magistrada presidenta a fin de que se pueda realizar este pleno con temas tan importantes de la mejor manera posible. Y en ese sentido, pues ha establecido este mecanismo virtual para que las magistradas que no se encuentran en el país, así como el magistrado Nelson Mairena, igual pueda conectarse. Y ya desde ayer a mediodía, pues dimos esta información de que se estaban haciendo todos los ajustes necesarios para la conexión virtual. Lo importante en toda esta temática, licenciado Renato, es que se debe dar una resolución. Yo le decía ayer en el programa de Ramón Matute, lo peor que le puede ocurrir a una sociedad y a un país es que no se resuelvan y no se evacúen los expedientes. Hay un interés de evacuar los expedientes de estos temas tan importantes como el que se ha señalado desde que se conoció esta noticia el 8 de agosto pasado, el día 9. Renato, estuvimos en esta participación hace 43 días en su programa, precisamente hablando de las aristas más importantes que marcaron esta decisión en relación a la causa de inconstitucionalidad que fue interpuesta específicamente por el artículo 34 por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que la sala, por mayoría de votos, tomó una determinación en ese proyecto ponente
que se fue por mayoría a la Corte Suprema de Justicia, en la que se extendió esa constitucionalidad a todo el marco de la ley en respeto, pues igualmente en consideración a las atribuciones que ya la misma ley sobre justicia constitucional le concede. Pero bueno, eso será precisamente el tema del debate a lo interno de la Suprema Corte. Importante decir también que en este debate se estará agregando el magistrado Roy Pineda Castro, que ya ha confirmado su participación en el debate del día viernes para este pleno de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, lo que se ha venido marcando y insistiendo, incluso yo anoche, Renato, en los noticieros, todavía anoche miraba y escuchaba que decían algunas personas, no estarán 9 magistrados. Ya desde el mediodía de ayer establecimos la presencia de las magistradas que han confirmado su participación por la vía virtual. Ahora le confirmo, y hace unos minutos me lo ha confirmado la magistrada presidenta, se estará conectando el magistrado Roy Pineda Castro. Por lo tanto, ya esa desconfianza o esa incertidumbre creo que ya debemos desaparecer. El país también necesita confianza en las resoluciones de sus autoridades, en las resoluciones de sus jueces y magistrados, y ya sabemos que los magistrados de la Sala Constitucional pues no pueden participar porque ya conocieron el expediente en la sala, no podrán participar en el pleno, y para eso se estarán incorporando los magistrados integrantes permanentes que estarán cubriendo este tipo de discusión, como ya ha ocurrido en otros momentos y seguirá ocurriendo. Sí. Ahora, así está la situación, Renato. En cualquier momento que el tema se discuta va a generar la misma suspicacia, va a generar el mismo nivel de discusión, porque el tema es tan importante que siempre va a ocasionar este debate. Se haga hoy, en 2 semanas, en un año, siempre va a generar el debate. Lo importante es que ya se confirma la participación de las magistradas para tener una discusión abierta, igualmente del magistrado Roy Pineda Castro, que estará enriqueciendo esta discusión y este análisis a lo interno de la Suprema Corte. Mira, solo tengo un minuto, abogado Melvin Duarte. Los magistrados de la Sala Constitucional que fallaron por mayoría en el caso de la sede, ¿sí podrían participar cuando se aborde el tema de la amnistía política o definitivamente no en la sesión de mañana? En este momento yo desconozco qué magistrados participaron en el tema de la amnistía política, Renato. A veces en las sesiones de sala alguno de los magistrados no puede participar y se llama a integrar a otro de los magistrados de otra de las salas que colaboren en esta tarea. No se lo puedo confirmar en este momento, pero la regla general es que si un magistrado ha participado en una discusión de sala, cualquiera que ésta sea, pues no puede conocer en el pleno, pero es un dato que estaremos confirmando en los próximos minutos. Muchas gracias, abogado Melvin Duarte. Me despido también de la magistrada Sodalis Nájera y Ani Ochoa. Comienzo con la magistrada Ani y luego con Odalis. Adelante, magistradas. Muchas gracias, licenciado Renato. Quiero decir que el día de mañana Honduras estará haciendo historia, conociendo de una sesión de pleno de la Corte Suprema de Justicia a través de medios virtuales de un tema tan importante. Ojalá, como se establece en el reglamento interior, se pudiese prorrogar esta sesión de pleno para que todos estuviéramos presenciales. Sin embargo, contando con la tecnología, con también el interés de ser parte y de cumplir esas obligaciones que la Constitución nos encomienda, preparados para mañana desde cualquier lado del mundo. Muchas gracias, magistrada. Saludos. Muchas gracias, magistrada Ani Ochoa. Magistrada Odalis Nájera. Muchísimas gracias por el espacio, licenciado Renato. Un saludo a los colegas en el set, particularmente a la abogada Ruth Lafosse, de quien guardo una estima muy importante. Es una mujer que admiro por todas sus luchas. La conozco desde hace varios años y sé de su compromiso patriótico que tiene con el país. Agradecida con cada uno de ustedes por este espacio. Como bien dice la magistrada, hoy día la tecnología, las plataformas tecnológicas permiten que nos podamos
conectar de cualquier parte del mundo y debemos dar el salto y aspirar, ¿por qué no decirlo?, a que nuestras reuniones de pleno a futuro sean públicas para que todo el pueblo hondureño las escuche y las vea, tal y como se están produciendo ya en Costa Rica y en otros países del mundo. Esa es una legítima aspiración y creo que es un derecho que el pueblo hondureño tiene. Muchísimas gracias. Muchas gracias de nuevo a usted, magistrada Odalis Nájera, y también a Ani Ochoa. Bueno, ya vino la abogada Carla Romero, jueza de los tribunales. Bienvenida, abogada. Gracias, muy Es un buenos placer días. tenerla. ¿Qué temas los que vamos a abordar en los próximos minutos? Lo que no hizo el Congreso, ratificar la derogación de las zonas de empleo y desarrollo económico, mañana podría suceder por sentencia judicial. Y lo de las amnistías. Allá en San Pedro Sula un juez le dijo a Padilla Sunseri, no hombre, usted no se le puede aplicar la amnistía, porque lo suyo es por un acto de corrupción y la amnistía política no es para proteger a personas por ese tipo de ilícito. La amnistía es para los que fueron perseguidos o sufrieron las consecuencias de su lucha, de su resistencia por el golpe. Entonces por eso no le han aplicado la amnistía política a Padilla Sunseri. Pero mañana se va a resolver ahí en ese pleno de magistrados si por la vía judicial le aplican la amnistía política a Padilla Sunseri. Profesionales del derecho para debatir este tema en unos minutos aquí en Frente a Frente. Por escribir sus comentarios a través de X, Abraham Ponce escribe: la amnistía política, aunque debe existir para beneficiar a quienes fueron encarcelados por razones políticas, debe ser regulada en vista que hay jueces actuando en mala fe. Estos jueces también deben ser investigados por prevaricato judicial, tal y como lo denunció el CNA. Henry Smith también escribe: preocupante que a través de la última amnistía se siga instrumentalizando la instalación de la CICI, ya que es un contentivo en el mismo decreto. La CEDES está en un proceso de transformación, según recuerdo y mencionó Barquero en una ocasión en su programa. Abraham Ponce: espero que la Corte Suprema de Justicia falle a favor de las mayorías. Las sedes son fuente de enormes problemas nacionales desde la destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2012. También se debe subsanar la resolución, ya que no puede tener efectos ex tunc, solo ex nunc, escribe el televidente. Continúe enviando sus comentarios a través de nuestras cuentas en redes sociales. Vamos a comenzar el debate y vamos a iniciar por lo de las amnistías políticas. Y como ella, la abogada Carla Romero, ha vivido desde adentro este asunto de las amnistías, pues voy a comenzar con ella. ¿Qué expectativas tiene de esta histórica sesión de pleno de magistrados este viernes, donde van a debatir sobre esta temática, abogada? Las mejores expectativas. La mejor convicción de que va a haber un fruto de dogmática de derecho constitucional en el cual vamos a definir el futuro de las sentencias en el rango constitucional. ¿Por qué? Nuestra ley, nuestra Constitución, a través que se desarrolla el procedimiento a través de la Ley de Justicia Constitucional, en su artículo 74 y en el 89, en el 74 establece qué temas son los que se pueden ver a través de los recursos de inconstitucionalidad. Y nos permitirá entonces establecer que a veces una parte de la Constitución se contradice con la otra. Que es lo que está sucediendo actualmente con artículos constitucionales como la forma de gobierno, 2, el territorio, 4, la independencia de poderes y en consecuencia con el artículo que crea las sedes, por ahí. Pero además de eso, el 89 Ley de Justicia Constitucional establece cuáles son aquellos efectos que causa el recurso de inconstitucionalidad. Y en virtud de esos efectos está la sentencia que se tiene que dirigir. Si la sentencia se considera que debe declararse con lugar, suponiendo que así sea, puede tener el efecto ex tunc. El ex tunc es aplicarlo al origen. ¿Desde qué se creó esa ley? Y todo lo que siguió en consecuencia.
Y el ex nunc es a partir de que se declara la inconstitucionalidad. Si para las sedes se va a tomar un proceso o un efecto ex nunc, habrá que describir cada una de las situaciones que se está dando en relación a la sede, sobre todo aquellas situaciones que tienen que ver con las propiedades, con aquellos terceros compradores de buena fe, en los que esos territorios ya desarrollaron situaciones de apartamentos, situaciones de bienes raíces, lugares crediticios y otra serie de situaciones. Esa sentencia tendría que describir una por una cómo va a quedar esa condición, pero también operaría, si es ex tunc, para la amnistía. Y si opera para la amnistía ex tunc, quiere decir que todos los casos que se ventilaron antes quedarían anulados o quedarían para volver a su origen, que es el proceso en el que se encontraban. Entonces es muy delicado, porque son temas sensibles. Voy a desarrollar una sentencia ex tunc explicando cómo va a quedar, que todo el origen de esa ley no tiene validez, no tiene aplicabilidad, y lo voy a designar por descripción una por una, en el caso de la propiedad, en el caso crediticio, en los casos de empleo, todas esas materias tendría que abordarlas la sentencia. Y en el caso de la amnistía, si eres tú, cada una de las situaciones que se ventilaron en base a los casos concretos donde se aplicó esa amnistía. Porque no puedo venir a inventar que para unas ocasiones sí yo utilizo esta forma de pronunciarme y para otras no. ¿Por qué? Porque si el origen de esta ley ha perjudicado, hay que describir los casos uno por uno en los que se va a arreglar la situación. Usted no solo puede decir que no es aplicable, tiene que darle el remedio, la solución al problema que está ventilando esa ley y que ha generado esa ley, porque hay terceros que han sido, beneficiados y que han sido parte de esta ley. Solo les voy a pedir algo. Concentrémonos primero en las amnistías y luego en la sede, porque hay un público heterogéneo que le va a resultar difícil comprender y sobre todo con términos jurídicos esta temática. A mí me está resultando difícil en este momento. Estoy agudo con mis oídos y con todo hay que separar mi sentido. Separémosla. Mañana, en cuanto a las amnistías, la Corte va a ver ese caso de Rodolfo Padilla Sunseri, ¿no? Solo ese. Lamentablemente solo ese. Ok. Cuénteme un poquito así, de manera breve, el caso de Padilla Sunseri, que yo sé que usted lo conoce, aunque no estaba en su listado de amnistía cuando fue juez. Lo que pasa es que un tribunal de sentencia de San Pedro Sula él solicita la amnistía para efecto de que se le aplique la ley y se le dé un sobreseimiento definitivo en relación a sus causas. Entonces, el tribunal considera que la ley es inconstitucional y presenta a través del artículo 87 de la Ley de Justicia Constitucional el recurso de inconstitucionalidad de forma oficiosa. O sea, nosotros, jueces de sentencias, que tenemos este caso del señor Sunseri, consideramos que esta ley es inaplicable porque violenta la Constitución de la República y ciertos ordenamientos jurídicos como convenciones, que es la Convención para la Erradicación de la Corrupción, en la cual no permite la aplicabilidad de la figura de la amnistía para los casos de corrupción, delitos de corrupción. Entonces, vamos a presentar el recurso y vamos a ver qué nos dice nuestro superior jerárquico, que es la Sala de lo Constitucional. En palabras sencillas, es eso lo que... Y sobre eso se va a pronunciar mañana y sobre eso se va a Corte pronunciar. Suprema de Justicia. Sí, así es. Si es o no inconstitucional. Así es. Si esa ley no violenta a la Constitución ni a los tratados internacionales de los cuales Honduras es parte. Si no violenta entonces la Constitución, va a obtener la amnistía política a Padilla Sunseri. La ley
sería constitucional. Porque no puede decir que solo es constitucional para Padilla Suncero. No, correcto. Está bien su apreciación, está bien. Es que la ley es constitucional, abogada. O sea, en este momento es ordenamiento jurídico vigente. Lo que dijo el fiscal general. Deroguen esa ley y después hablamos. Y hay dos cosas importantes, ¿no? Una es algo que tiene que ver, por ejemplo, las sedes que tiene que ver con una reforma constitucional y la otra es una ley secundaria del país, ¿no? O sea, son dos temas totalmente distintos que no se deben de abordar de la misma forma, ¿no? Pero la amnistía no tiene ningún rango constitucional, es una ley. No, eso mismo es lo que estoy diciendo. Entonces, se tienen que abordar de diferente manera. No puede ser de que para los dos se ponga el principio es tunc o otro o es nunc. No, deben de ser las consideraciones de los magistrados que tienen que ver el caso concreto y al final definir cuál va a ser la resolución que van a dar. Es por eso que hay que ver cuál va a ser la discusión y sería bueno que la sociedad hondureña conociera esto porque al final sabremos si en realidad el tema de la amnistía inconstitucional se presenta por el caso de Padilla Suncery, pero tiene rango también para los demás, claro, ¿no? Porque eso va a ser un efecto. Hay un efecto que redunda. Exactamente, entonces hay que ver cuáles son las consideraciones que se toman en ese caso, ¿no? El tema de corrupción, como lo dice la abogada muy bien, no debe ser considerado según la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, pero también hay que ver, y lo dijo ayer Edmundo Orellana, las motivaciones políticas que se dieron en ese caso, ¿no? Entonces, al ver las consideraciones que se presentaron en el recurso, seguramente la Corte va a tratar este tema de mayor envergadura y va a ver cuáles van a ser las consideraciones que va a tratar en la sentencia que va a dar mañana. ¿Y la expectativa que tiene Oliver Erazo? Mire, Renato, creo que voy a tratar de ser lo más sencillo y ordenado para que el receptor final del mensaje del programa pueda entendernos. Correcto. Mire, usted hizo una mención y voy a utilizar de pie de partida lo que usted dijo. El fiscal general dijo, deroguen eso. Y luego hablamos. Momento. Es así. ¿Qué ha hecho el fiscal? La primera pregunta y que está haciéndose todo el pueblo hondureño. Bueno, ¿y este señor fiscal qué ha hecho para obtener dentro de sus facultades constitucionales y legales ordinarias de su ley orgánica del Ministerio Público para obtener la derogación de esa ley? Si hay una fiscalía especial para protección de la Constitución. El Ministerio Público en algún momento interpuso la acción de inconstitucionalidad contra ese decreto de amnistía que toda la hondureñidad señala como pacto de impunidad. Peor aún, nunca interpusieron un recurso cuando se otorgó esas amnistías. Esa es la primera pregunta. Bueno, el fiscal era Chichía, ¿no? Y además el principio de objetividad Sí. los obliga. ¿Por qué? Porque en esa ley no hay una descripción específica. En este caso y en este caso debe de aplicarse. Y me encanta lo que dice Navas. Dice, el fiscal en aquel momento era Chinchilla. Sí, pero el fiscal ahora es él. Sí, claro, no, total. La institucionalidad. No, de acuerdo. Se está dando ahorita Y volvemos al tema de la fortaleza institucional, no del discurso político. No, sino que cuando usted esté investido, tiene que hacer uso de la ley y la obligación legal y constitucional. Y es eso lo que hemos venido discutiendo durante años, todos nosotros. Bien, ese es el primer punto. Sí. Hoy vamos al tema propio de la amnistía. A la naturaleza, la gente dice, señor que está vendiendo ahorita sus burritas, dice, ¿y eso qué es? ¿De qué están hablando? ¿Cómo se come eso? Bueno, la amnistía es un perdón, ¿verdad? Por haber cometido algún delito político o conexo a los políticos. ¿Quién tiene esa facultad de otorgar esa amnistía? Bueno, es el Poder Legislativo. Ahora la pregunta, ¿los diputados estaban conscientes de lo que estaban aprobando? Del contenido de la amnistía que estaban aprobando, y aquí que no me venga a decir ningún diputado, es que yo era un diputado Nobel, es que yo era nuevo como diputado y no me daba cuenta. No me dijeron nada. No me contaron la historia. Por favor, la responsabilidad histórica que tenemos todos los hondureños, y digo todos, porque todos estamos obligados en este tema, es grandísima de frente a no perder lo poco que nos queda de Estado constitucional democrático de derecho. Otro de los puntos que se confundió fue dos figuras jurídicas distintas.
Uno, la amnistía, como están explicando los compañeros, y el otro es que dentro de esa ley se metió lo que se llama indulto, que es ese perdón que se aplica a la persona que ya tiene un proceso, ha sido condenado y está guardando prisión por esa condena. Eso, según la misma ley de indulto que está vigente en Honduras, solo lo puede dar el Poder Ejecutivo. Y la titular de ese poder era la llamada a poder perdonar, ¿sabe qué? Le perdono el resto de su condena. Sigo con la explicación. Bueno, ya vimos la conducta del fiscal, ya vimos quiénes aprobaron la amnistía, ahora veamos qué es lo que sucede, qué le mandamos al Poder Judicial, o sea, qué le mandamos a nuestros jueces. Decía, ok, pero es que es ley de la República, vigente y derecho positivo. Sí, es cierto, está vigente. No ha sido expulsada del del ordenamiento jurídico nacional y no ha sido declarada aún inconstitucional. Sí. Entonces está vigente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez? Bueno, conocer el caso, el expediente y sencillo. Mira qué interesante. Aquí es donde empiezan a activarse los contrapesos y los controles constitucionales, eso que tanto le incomodan a la clase política. Eso es peor que la vacuna para un virus. O sea, esos controles constitucionales donde le dice al juez, mire qué interesante, artículo 184, numeral 3. Usted, señor juez, tiene la oficiosidad, es decir, cuando usted está conociendo en su despacho un caso, cualquiera que sea, y usted advierte que una de las partes se está fundamentando en una ley y que el contenido de esa ley para usted, señor juez o señora jueza, tiene vicios de inconstitucionalidad por razones de forma o de fondo, entonces usted puede abstenerse y solicitar vía oficio la inconstitucionalidad de esa ley y de esa norma. En ese punto estamos ahorita. Y eso fue lo que hicieron algunos jueces cuando alegaron y solicitaron que se les aplicara esa amnistía a los abogados que representan a estas personas. Entonces, ¿qué está sucediendo en este momento? Miren qué interesante. Ese control constitucional ha causado que despidan jueces. Aquí tenemos una. Y las cosas hay que decirlas de frente y con nombre. O sea, ¿cuál es la incomodidad? Las preguntas que pudo haber hecho en aquel momento, que ella era una letrada, a la sala de lo constitucional, a razón de que usted va a volver una acción contraria contra un funcionario judicial, contra un operador de justicia, porque ejerce los controles que están en la Constitución de la República. Y eso ha sido el malestar, la indigestión institucional que se ha tenido durante años en este país. Y nos tiene ahora debatiendo nuevamente escenarios que hace 2 años, de repente habíamos platicado con usted, decía, nos están metiendo en un túnel donde saben cómo vamos a entrar, pero no cómo vamos a salir. Y esto es los 3 puntos que quería aclarar yo para que todos estemos en contexto. O sea, ¿por qué un juez viene y tiene la facultad de decirle o peticionarle a la sala de lo constitucional, mire, diga si esto es inconstitucional o no? Para mí no es, pero como lo es, mejor paro el proceso, lo suspendo un momento mientras ustedes se pronuncien. Y yo voy a agregar algo para que lo entienda bien el público. ¿Por qué delitos es que está imputado Rodolfo Padilla Asunceri, el exalcalde de San Pedro Sula? Es por malversación de caudales. Y el otro creo que es fraude al Estado. Entonces el espíritu de los jueces fue. A la alcaldía. ¿Por qué un delito? Yo pido que me digan si es inconstitucional esa ley, porque yo no le puedo aplicar la amnistía política a este hombre porque sus delitos no son políticos ni conexos, es un delito de corrupción. Y es correcto, Renato, sí, o sea, es correcto que el juez actúe de esa manera, que haga el control. La sentencia López Lón contra el Estado de Honduras habla de que no hay independencia, que cuando los jueces actúan con independencia,
las cúpulas del Poder Judicial han ido contra los jueces. Aquí se sacaron 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Constitucional. Se sacaron estos jueces que contra el golpe de Estado se opusieron y que dieron medidas de garantía, fueron expulsados del Poder Judicial. Debe de haber ese control, pero, y eso es bueno para digamos, la salubridad del Poder Judicial, de que estos jueces se hayan negado a dar esa amnistía y que vaya al máximo tribunal para que ahí se decida realmente si es constitucional o no. Es que sumado a ello hay un tema de principios. Perdón. Dele, Termino, si quiere yo, no, abogada, háganlo usted, después yo replico. Resumiendo ahí como para tener una mejor visión, tenemos un decreto de amnistía política por asuntos cometidos en la crisis del 2009. Dentro de ese decreto de amnistía se dice que se le dará amnistía para todas las personas que tuvieron que ver en la defensa de la soberanía y del Estado de Derecho, bajo los argumentos de que tales delitos como malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, actos de corrupción y todos los delitos que tengan que ver con la malversación de los fondos públicos y cuestiones de actos administrativos. Así dice el decreto. Bajo ese concepto, ninguna amnistía puede vincular delitos de corrupción para que sean amnistiados, excepto que fueran eminentemente actos políticos o conexos con delitos políticos. Y además señala ese mismo decreto que todas las acciones de carácter administrativas quedan también absolutamente canceladas en relación a esa investigación. Frente a eso, esa manera de especificar la amnistía, obviamente que es una ley que sirve y que es un instrumento que nos guía o nos sirve para quedar en impunidad los delitos de corrupción. Ok, cuando eso llega al juez y el juez ve y dice, bueno, pero si este señor sacó dinero del erario público dice aquí, para la cuarta urna, porque eso es lo que se está viendo acá. Sacó 40 tantos millones de tal lado para la cuarta urna, el otro señor lo sacó del otro lado para la cuarta urna. Pero la pregunta es, sacar dinero de esa manera en deterioro de la economía y del patrimonio público es delito político o es un acto de corrupción. ¿Es un acto de corrupción o no? ¿O se deriva la motivación de ese acto de sacar dinero del erario público, lesionando el patrimonio público, inherente a la función pública? ¿O ese acto de sacar dinero del patrimonio público tiene motivación política? Así es. Es absurdo. Solo un juicio de valor podría ser. Y hay un dato No más puede delicado. pasar. Entonces, frente a esa argumentación sencilla, a priori, que yo le acabo de mencionar, viene un juez y dice, bueno, a mí me parece que esto es inconstitucional. Aparte de que confronta los convenios internacionales que somos parte, Honduras, para el combate a la corrupción. No, yo lo voy a mandar entonces, como tengo duda, a la Corte Suprema de Justicia, que es mi obligación. Un control constitucional, por excepción, obliga al juez a mandar a consulta. Viene la Corte Suprema de Justicia, en el caso particular de ella, le admite la consulta en un principio, frente a las dudas que ella tiene. Obviamente no es ella la que tiene no es guardián de la Constitución, sino que es la Corte Suprema de Justicia. Dice, bueno, lo admita, pero después, sin argumento alguno y de manera completamente arbitraria, lo inadmite. Otra corte. Otra corte. Cuando debió obligadamente a resolver
una vez admitido. Pero permítame, yo sé que estoy un poco apurado. ¿Qué pasa? Es un mecanismo o una maniobra para evadir la responsabilidad de decidir, ya sea inconstitucional o no. En el otro caso que están hablando acá, de Padilla Sunseri, resulta, vino el juez, como no era un juez de sentencia, es un juez individual, dijo, no, usted yo no le puedo dar amnistía, usted ha cometido un delito de corrupción. Eso es lo que a mí la ley me lo dice. Y esto es el convenio internacional que confronta con esta amnistía aquí en el derecho interno. Frente a esa confrontación, el derecho internacional es parte del derecho interno nuestro. Viene el juez y le dice, no, momento, usted no. Y le dice que no. Va a la Corte de Apelaciones, no fue en amparo, que es precisamente lo que se va a resolver en esta sesión de este viernes. La pregunta es, frente a ese caso en particular, ¿vendrá la Corte Suprema a decir si ese acto de ese señor es corrupción o no? Eso es lo que va a decidir. No es tanto de su perdón o si están amnistiados. Tendrá que calificar tal cual lo calificó el juez de primera instancia, esa Corte Suprema de Justicia. Y de decidir de una vez por todas que todos los que están involucrados en asuntos de corrupción, bajo esa protección de impunidad, ellos van a tener que decidir el efecto de los demás. Claro. Entonces, hoy son tan sensibles los casos que van a ver en esta corte, en esta convocatoria que hizo la presidenta, que a mí me parece que es de tanta importancia, Renato, que deberían haber estado todos los jueces posibles y haber esperado el momento oportuno para que todos de manera presencial puedan debatir, discutir, alegar y tomarse todo el tiempo necesario. Solo fíjese usted en este momento todo lo que pudiéramos decir de demás, pero el tiempo no nos lo da, cómo es de importante la sentencia que va a tener ella, esa Corte Suprema en esa sesión, en cuanto a la amnistía que estamos nosotros viendo esos dos aspectos de cómo se ha elevado los dos conceptos. Uno, de manera oficiosa, que no lo quiso hacer, y otro, que un juez se atrevió a decir, esto es un acto de corrupción. Miren, yo soy en algunas cosas muy obsesivo, y hasta que yo lo comprendo, creo que la mayor parte del pueblo hondureño lo ha comprendido. Entonces, por eso, voy a ver si yo les he entendido. Este viernes, el Pleno del Magistrado de la Sala Constitucional, en el caso de Rodolfo Padilla Sunseri, imputado por varios delitos, nos va a resolver si esos delitos cometidos por Padilla Sunseri son políticos o conexos políticos, con lo que lo va a favorecer, y a todos los que han sido amnistiados políticamente, o va a decir, es un no, acto de corrupción. Tienen razón los jueces, tienen razón, esa ley es inconstitucional, porque no puede haber amnistía política para actos de corrupción comunes. Pero ¿Y qué además le toca legaliza la Junta Pero Directiva. Renato, ¿qué le toca aplicar a la Corte? La Corte no le toca aplicar el decreto de amnistía, le toca aplicar el convenio. Así es. De anticorrupción. Así es. Del derecho internacional. No es que le toca aplicar eso, le toca aplicar ese convenio porque es parte integrante del Estado de Derecho a nivel constitucional. Y esta es una ley secundaria. Okay. Solo déjenme escuchar a Alex Navas y luego a Oliver Erazo. No, Renato, yo creo que los actos de corrupción deben de ser perseguidos y aquí en cualquier manera. Ahora, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hablando de tratados internacionales, en el 2021, abrió y dijo en su informe que hay, en algunos casos, no en todos, algunas motivaciones políticas en el golpe de Estado.
Y que por eso, por ejemplo, esta amnistía no protegió, por ejemplo, a Berta Cáceres, a Juan López, ¿no?, que debieron de ser amnistiados. Berta Cáceres estuvo criminalizada durante 6 años sobre ese tema y nunca aplicó la amnistía. Por lo tanto, hay que ver las consideraciones que se van a dar, ¿no? Los casos de corrupción, si esto no es una vinculación o tienen una motivación política, deben de ser perseguidos por el Ministerio Público. Ahora, si fueron armados los casos, si fueron estructurados para dañar a alguna persona o la administración, por ejemplo, del presidente Zelaya, seguramente la Corte va a decirlo en su resolución. Pero esto tiene que ver con la discusión que se tiene que dar. Yo coincido con la abogada Lafosse de decir que todos los magistrados tienen que estar. Ahorita lo acaban de decir, todos los magistrados van a estar. Lo único que los magistrados de la Sala Constitucional no van a estar ahí porque ya se pronunciaron en primera instancia y deben de ser otros magistrados que va a llamar, los permanentes que va a llamar la presidenta de la Corte. Y no pueden ser magistrados incapacitados. Porque la incapacidad de una persona la inhabilita para poder entrar a un debate. Correcto, entonces tiene que llamar, ¿a quién le toca? Ya esté recuperado. Pero abogada, ¿a quién le toca llamar al Pleno a magistrados que no están para suplir? A la presidenta de la Corte. Y así está nuestro sistema, ¿no? Tiene que llamar a los magistrados que están disponibles para que los pueda llamar. Entonces, entonces hay que cambiar la ley de administración de justicia para que la presidenta no concentre todo el poder. Pero en este momento ella es la que puede llamar a los magistrados y por eso, y lo decía la magistrada, no miramos que haya una mala fe con esta situación para que se discute el proceso. Quizás, como dice la abogada, hay tema, por ejemplo, hay muy poco tiempo para que conozcan, eso sí puede ser, pero también los magistrados conocen normalmente qué es lo que se está manejando, ya tienen sus anotaciones, como ellos mismos lo dicen, y que van a decir o van a fallar a favor de la Constitución. Eso es lo que creo yo. Pero los integrantes a 48 horas de la convocatoria, en un tema tan profundo, tan sensible para el país, donde se necesita mucho conocimiento, mucho expertise, mucha experiencia, mucho conocimiento de lo que se va a trascender en relación a la estabilidad de nuestro Estado de Derecho, de nuestra Constitución de la República, se necesita con mucho más de espacio, de tiempo para poder debatir temas tan sensibles como este. Me está revelando aquí el abogado Melvin Duarte, el oficial de información de la Corte, que en ambos casos, sedes y amnistía política, no participan los de las salas, porque es falta de unanimidad de ellos. Me dice que en el caso del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri, fue la anterior sala de lo penal quienes presentaron la inconstitucionalidad vía de excepción contra el decreto 4/2022, en vista de que estaban conociendo del expediente donde se encuentra encausado dicho ciudadano. ¿Es coherente con una buena administración de la justicia? Bueno, es parte del procedimiento. Ahora, como... Lo dice el acta número 2, que integró hasta magistrados integrantes que no existían. Es que fíjese, Renato, que ese es uno de los puntos bien importantes. Mire, en Honduras, tal como está el sistema de justicia y tal como se origina las cortes de la Suprema de Justicia, no solo esta, obviamente, Renato, hay una dependencia muy fuerte con relación a los poderes del Estado. Entonces, cuando estas nuevas cortes como esta, por ejemplo, traen consigo reglamentaciones que incentivan la concentración de poder en un órgano colegiado, trae gravísimas consecuencias. Y esa era una de las cosas que en un principio, cuando se nombró a esta corte, uno de sus desafíos, y en este programa lo dije, era precisamente reformar o derogar por otro nuevo reglamento que debería ser ley para evitar, por ejemplo, estas suspicacias que tiene usted o que tiene el público. ¿Por qué en este momento en que faltan 3, aunque tengan la tecnología, y que faltan 2 y que están con problemas de salud y son que no pueden integrar puesto que están incapacitados,
e integrar otras personas con un tiempo sumamente corto, donde de repente, estoy especulando, no puedan tener toda la información sobre este caso. ¿Por qué no entonces esperar integrar a la Corte de manera completa y evitar precisamente esa desconfianza que nosotros normalmente... suspicacia que genera tenemos? esto. Porque son dos temas sumamente sensibles, que trastocan dos puntos fundamentales por los cuales este país está harto de sufrir. Sí, porque es una cosa, la manipulación que han convertido prácticamente en una plasticina a la Constitución, donde les vale chapeta el artículo 2 de que la soberanía reside en el pueblo y no en el poder legislativo, y que el origen de cualquier justicia y de cualquier acto que se origine en la Corte Suprema tiene que trascender en fortalecer y construir un Estado de Derecho constitucional. Alex Navas, el abogado Alex Navas fue integrante y trabajó con la Maxi. Sí. Así es. 4 años. 4 años estuvo Alex con la Maxi. Y él es un hombre anticorrupción. Totalmente. Es un hombre anticorrupción. Y aquí debemos estar claros los hondureños. Por actos de corrupción que afectan el patrimonio nacional, el erario del Estado, no puede haber amnistía política. No. Yo así lo entiendo. Claro. Ahora, Así es. el Debe elemento haber un suyo me juicio. parece interesante, pero no sé, motivaciones políticas en un acto de corrupción No que puede afecta... Que afecte el erario nacional y consecuentemente a todos los... Es que no estamos hablando solamente en el tema de corrupción, Renato, sino en otros temas. Por ejemplo, Guapinol, por ejemplo, fue un caso armado por el sistema de justicia para favorecer intereses corporativos. Berta Cáceres, dijeron que andaba un arma ahí, nunca la anduvo, yo hablé con ella. Y fue un caso que fue judicializado. A eso se le llama, y lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, motivación política. Pero motivación política también puede ser para opositores políticos y puede estar vinculado al tema de la corrupción también. O sea, eso no se puede desconocer. Ahora, qué bien que estamos hablando de que los jueces hagan contrapeso, porque en el 2010 se aprobó una amnistía y no hubo un juez que pudiera valorar si los diputados que le levantaron la mano, por ejemplo, al señor Micheletti, tenían responsabilidad. Ahí fue la amnistía total y no hubo ningún juez que dijera eso es inconstitucional. Yo te entiendo, pero hay un hilo bien fino, ¿no? No, es un hilo bien fino en encontrar y ese es el trabajo que motivaciones políticas en un acto de corrupción. Y eso es lo que tiene que trabajar la Corte, ¿no? Sí. Ver todo el escenario para no cometer un error y un exabrupto también. Pero yo les pregunto algo, ¿cuál es la única forma que existe de saber si el sistema me inventó un caso de corrupción porque es persecución política, que soy opositora, y a la inversa también? La única forma de poder valorar eso es a través de un juicio. No, no es a través de la aplicación de elimine el artículo tal del capítulo tal del Código Penal que son los delitos de tales, porque estaba dedicado. No, Así por de eso. sencillo. Y tiene razón El Ministerio Público debe investigar ese tipo de temas, ¿no? Y presentarle a un juez o a un tribunal. Y recordemos una pruebas. cosa, que se habla de vinculación política porque no se habló de una simple oposición política, se habló en medio de un golpe de Estado. Así es. Y por lo tanto, hay conexiones políticas que se conectan con esos casos. Y se tienen que demostrar. Exactamente. No puede decir totalmente. era mi amigo. Pero debe haber era ese equilibrio. Y qué bien, como le digo Renato y colegas, que hay un juez que puede decir sí y hay otros jueces que dicen que no. Y ahora el máximo tribunal va a decir si realmente tenía motivaciones políticas o no. Y en el caso que se va a tratar mañana, un juez dijo, no, hombre, ¿cómo le voy a aplicar la amnistía política? Pero ahí no hay ninguna conexión de corrupción política, ese es un acto de corrupción común. Pero mire, hay casos que es evidente. El caso de Berta Cáceres, coincido con usted, pero en este caso particular, donde una persona al verse pruebas fidedignas, saca dinero deteriora el patrimonio público, ¿cómo puede haber motivación política? Y por eso el juez le dijo que no. Correcto. Entonces ahora va. Ahora, hay que ver también que estamos en un Estado de Derecho. Y en el Estado de Derecho usted puede subir, escalar hasta los tribunales de justicia. Y ahí tiene que demostrarse. Un minuto su reflexión final, porque ahora venimos con lo otro que tiene que resolver mañana
la Corte Suprema o el Pleno de Magistrados. Solo quiero decirle una cosita. Ahí, en esa sentencia de Paídas Unceri, que no fue por unanimidad, sino 3-2, también se plantea sobre la pregunta de la legalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Okay. Así que son otros también intereses los que van incluidos. Sí, es cierto. Ya me acordé de todo ese debate que hemos tenido. Bueno. Por favor. Sencillo. No hagas cosas buenas que parecen ser malas. En el sentido de, tiene facultades para convocar a pleno a la presidenta de la Corte. Si las tiene, pueden desarrollar la sesión con algunos magistrados ausentes de forma virtual. También, si la puede. Es el momento correcto, político y social. No es el momento correcto ni político ni social para hacerlo. De esta forma, los temas son demasiado sensibles y de fondos. 1, 2, mire qué interesante. ¿Por qué está siendo tan atacada esta amnistía? Es que es sencillo. Ya había existido en el 2010 una amnistía que le dio el expresidente Porfirio Lobo Sosa precisamente por el tema de delitos políticos y conexos. Esa no le gustó, porque no se adecuaba a lo que ellos quieren y cómo han estado manipulando con este manto de impunidad, ese nuevo decreto de amnistía. Y menos mal que lo trajiste a colación, Alex, porque se me escapaba ese dato. Otro tema, en referencia al juez. El juez, por un principio universal, iuria novit curia, el juez sabe el derecho y debe aplicarlo. Así es. Claro. Y así lo establece el 184, numeral 3 de la Constitución, que le da la oficiosidad. Y a esto súmele más, Renato, que la Corte, el Pleno, se va a ver limitada. Sí. Limitada. El día de la sesión, sí la realizan y no la prorrogan, a ejercer, velar y cumplir el bloque de constitucionalidad. Dentro del bloque de constitucionalidad no solo está la Constitución, están los tratados internacionales que están por encima de una ley ordinaria. Y se lo vamos a leer al pueblo hondureño. Artículo 18 de la Constitución. En caso de conflicto entre el tratado o convención y la ley, prevalecerá el primero. Es decir, que no hay opción para que este decreto de amnistía pueda seguir teniendo vida ciudadana y efectos. Tiene que decretarlo, tiene que, en su sentencia, la sala, definir que es inconstitucional. Y entonces el otro hecho histórico que va a suceder mañana, si no ocurre algún inconveniente, porque se mantiene la sesión de pleno para este viernes, es el asunto de la sede. Usted sabe que existen y que están vigentes las sedes todavía, porque aunque se derogó en una legislatura, no se ratificó en la siguiente, sencillamente porque no se tenía la mayoría calificada en el Congreso. Pero ahora, amparándose en un recurso presentado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Sala Constitucional falló por mayoría, eliminando el origen, lo que creó las zonas de empleo y desarrollo económico. Y mañana, el Pleno de la Corte va a decidir si quedan sepultadas vía sentencia judicial las sedes o no. Miren qué interesante está esto. Aquí cabe el calificativo sentencias históricas esta, ¿eh? Claro. Por eso es que era importante que todo el Pleno estuviera conformado como debía ser. Pero ya sabemos que no será así. Vamos a ver qué ocurre. Pausa y volvemos. Tema del día: la desconfianza que en un principio generó la convocatoria a pleno de la Corte este viernes se disipó al permitir la presidenta de ese poder la conexión virtual de los magistrados viajeros. ¿Qué expectativas tiene usted de los puntos en agenda? Amnistía política y sedes. Gracias a las personas que han opinado a través de X, Aníbal Montoya, los temas de nación deben ser tratados con la responsabilidad, altura jurídica y atención merecida. Los esquemas de comunicación a utilizar, en tanto sean confiables y transparentes, adquieren garantía y validez. El ingrediente político subyacente es factor que genera expectativa. Mauri Lara, la expectativa. Las expectativas serán otras: despegar como nación. Nos salió careta la venada. Es preocupante que los puntos de agenda no sean económicos y solo políticos. Cada vez más se aleja la inversión y la agenda es otra.
Ismael Ochoa se avisora un gran conflicto en ese tema de las zonas de empleo y desarrollo económico sede, tanto en su derogación como la amnistía. Con el nivel ético-político actual que tenemos, no estamos preparados todavía en Honduras para echar a andar una empresa de gran magnitud. Son algunos de los comentarios. Recuerde que usted también tiene la posibilidad de enviar su opinión. Hágalo a través de nuestras cuentas en redes sociales. ¿Y qué tal que resuelvan? ¿Y qué tal que resuelvan fallando que es inconstitucional esa amnistía política y que digan con efecto ex tunc, desde el origen? Ahí está No. Yo solo me estaba imaginando ese escenario. Ajá. ¿Saben qué? Quedan anuladas las amnistías que se han aplicado hasta el momento. Así es. Ese sería el efecto. Así es. Es que si lo hacen con las sedes, tendrán que hacerlo también con las amnistías. Sí. Donde hay una misma razón, debe de haber una misma Porque el disposición. fallo de la Sala Constitucional en relación a ese recurso de la universidad fue con efecto ex tunc, ¿verdad? Ex tunc. ¿Se acuerdan? Sí. Le mandé que muchos Sí. sabían y que muchos decían, ¿cómo es posible? Sí, es posible. Porque las características, como se expresa la Corte, es una sentencia definitiva. Y las sentencias definitivas pueden tener efectos ex nunc y efectos ex tunc. Mire, y nos está recordando aquí la abogada Carla Romero que en esta solicitud o en este recurso del juez, en el caso de Padilla Sonseri, ahí va inherente el asunto de la legalidad de esta directiva que preside Luis Redondo. No fue solicitada, pero va implícito. Sí, va implícita. Tiene que Va pronunciarse implícita, la Corte. va implícita dentro de la resolución. Por eso es que no quedó por unanimidad. No solo porque dijeron que esos delitos no eran de índole política, los referidos al señor, ¿verdad? Sino que porque también utilizan argumentos donde ya van legalizando la posición de la Junta Directiva, que fue la que tuvo la iniciativa de ley de este decreto 4/2022. Ok, entonces, Amnistía. miren, ahora pasemos con el tema de la sede, porque también se va a resolver mañana. ¿Cuáles son tus expectativas, Alex? No, yo esperaría, lamentablemente el Congreso Nacional no hizo la ratificación constitucional, pero queda el espacio de la Corte Suprema de Justicia para proteger a la sociedad. El Pleno tiene la responsabilidad y, como lo dije, moral y legal de expulsar totalmente con el mecanismo ex tunc de raíz el tema de las sedes. ¿Y por qué? Porque primero ya hay un antecedente de una reforma constitucional. Toda la estructura de las sedes ha sido derogada, ¿no? La ley, el CAMP, todo eso ha sido derogado y solo queda como derecho muerto que ha quedado en la Constitución y son las 3 sedes que se están manejando en el país. Así que yo creo que la Sala va a ratificar el fallo de la Sala Constitucional y al final sacar totalmente del texto constitucional la sede. Jorge Colindres es representante legal de Próspera, de la sede Próspera. Jorge, y si se ratifica ese fallo por mayoría de la Sala Constitucional y alcanza el origen que crió las zonas de empleo y desarrollo económico, el fallo, la resolución del Pleno de la Corte este viernes, ¿qué están pensando ustedes como sede? Adelante, gracias por haber estado todo el programa escuchando el asunto de la amnistía política. No, gracias Renato, saludos a los colegas del pueblo hondureño. Mire, si la Corte Suprema de Justicia, el Pleno, ratifica esa sentencia de la Sala Constitucional, tenemos que tener presentes cuáles serán los impactos. Primeramente, hay 3.000 personas que forman parte de este régimen. Estas son personas que están trabajando, que están viviendo, que están haciendo negocio en las sedes, personas de carne y hueso, hondureños, que han encontrado una oportunidad en las sedes y que están ahí. Bueno, si emiten una sentencia de inconstitucionalidad con efecto retroactivo, que sería ilegal, y ya les puedo explicar las razones, pues todas estas personas se les perjudicaría su derecho a la estabilidad laboral, sus derechos adquiridos, sus derechos a la seguridad jurídica. Ellos han hecho aquí un plan de vida, han hecho inversiones, han optado a trabajos, se han mudado de diferentes partes del país para venir acá a Próspera y se han ido a otras sedes también. Es decir, no, la Corte Suprema de Justicia está obligada a tutelar los derechos fundamentales de nuestra comunidad, que hoy asciende a más de 3.000 personas. ¿Qué otro dato le doy? Son más de 200 empresas las que se han registrado. Todas estas empresas tienen derechos adquiridos. Con todas ellas hay un compromiso del Estado de Honduras
de garantizar la permanencia del marco legal de las sedes por un periodo mínimo de 50 años. Este compromiso deviene de un contrato de estabilidad jurídica, ¿verdad?, que se suscribe con los residentes inversionistas que se establecen en las zonas de empleo y desarrollo económico. Deviene también de un tratado internacional, el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con el Estado de Kuwait, aplicable a todos nuestros residentes por virtud de la cláusula de nación más favorecida, le garantiza una permanencia mínima de 50 años del régimen sede. Este es un compromiso de derecho internacional del Estado de Honduras. ¿La Corte Suprema de Justicia está obligada o no a aplicar los tratados internacionales? Pues claro que sí, ¿no? Ya lo establece el artículo 15 y 18 de nuestra Constitución. Pero cuando contradicen la Constitución, ¿no? No, es que es una obligación de derecho internacional y no contradice la Constitución. Abogado, permítame, déjeme desarrollar mi argumento. Sí. Pero la Constitución de la República ampara las sedes, está en la Constitución de la República. Y el Estado tiene un compromiso por contratos de estabilidad y tratados internacionales de garantizar esa permanencia. ¿Por qué? Porque ya vimos que aquí hay mucha inestabilidad política, mucho relajo, mucho drama, y con eso es difícil traer inversión, es difícil generar empleo. Por eso se dieron las garantías de estabilidad jurídica para que se pudieran traer cientos de millones de dólares de inversión. Solo en prósperas sedes se han logrado desplegar más de 150 millones de dólares de inversión que se han desplegado en confianza de las garantías de estabilidad jurídica que rindió el Estado hondureño. Eso sin contar las inversiones de las otras sedes. ¿Qué otro elemento tenemos, Renato y pueblo hondureño? Hay un litigio arbitral internacional de más de 11,000 millones de dólares. Entonces, todos estos son los temas sociales, porque hay gente viviendo acá, económicos, de derecho internacional y de relaciones internacionales que tienen que contemplar la Corte Suprema de Justicia al emitir su fallo. Pero primordialmente tiene que sí respetar la Constitución y tiene que respetar los tratados internacionales. Y en ese sentido, uno de los gravísimos problemas que tiene esta sentencia que aprobó la Sala de lo Constitucional es que le da un efecto retroactivo. Ok, la Constitución de la República, en su artículo 316 y la Ley sobre Justicia Constitucional, en su artículo 94, ya establecen que los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad son solo hacia futuro y no son hacia el pasado, y por ende no pueden perjudicar a ninguna de las 3 sedes que están en operación, ni a las más de 3,000 personas que forman parte de nuestra comunidad, ni las más de 200 empresas. Entonces, si la Corte ratifica esa sentencia, ya no es una expropiación ilegal de inversión nacional y extranjera que contraviene lo que establece la Constitución, contraviene lo que establece el artículo 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional y contraviene la propia jurisprudencia de la Corte. Y tanto yo le voy a pedir, porque una cosa es la opinión que le estoy expresando, pero también traje una diapositiva donde le puedo enseñar rápida y sucintamente la opinión de la Corte. La Corte Suprema de Justicia siempre ha dicho que las sentencias son de inconstitucionalidad, tienen efectos de aquí para allá. 40 sentencias he presentado a la Corte Suprema de Justicia en calidad de amicus curiae, escrito amigo de la Corte, para acreditarles esa condición. Es la primera vez en la historia, sería un atentado al principio de igualdad ante la ley. Como es que en 41 casos se protegen los derechos adquiridos, se protege la garantía de no retroactividad, y en el caso nuestro, de nuestras 3,000 personas que están viviendo y trabajando aquí en las sedes, no se les va a respetar esta garantía y derecho fundamental que tienen a la irretroactividad de las leyes. Entonces, tiene que haber ese respeto, pero lo principal aquí es, hay inversiones, hay gente con oportunidades, las sedes han demostrado ser exitosas en la atracción de inversión, en la generación de oportunidades, porque hemos traído el capital, hemos generado oportunidades, y la Corte tiene que tutelarlo. Uno, yo creo que es un deber moral, no se pueden mandar 3,000 personas a la calle. Dos, es una obligación constitucional y de derecho internacional porque el Estado tiene ha dado una garantía, ¿verdad?, de estabilidad jurídica por 50 años. Y 3, no vamos a poder desarrollar el país si el Estado incumple sus compromisos de derecho internacional. Y que le ocasiona, ahorita ya tiene más de 14 litigios internacionales.
Entonces, yo creo que la Corte, tal como ordena el artículo 316, el artículo 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, como ordenan los tratados internacionales, deberá tutelar los derechos adquiridos de nuestra comunidad y deberá tutelar las garantías de estabilidad jurídica del régimen sede. Jorge, solo espérame unos segunditos para escuchar la opinión que tienen aquí los abogados en relación al planteamiento que has formulado esta mañana aquí en Frente a Frente, después de la pausa. Continuamos dando lectura a su opinión. Reinaldo Escobar opina, dada la participación o complicidad de los sectores políticos, eso no es más que un circo mediático, guerrilla política, instrumentalización de los poderes del Estado a beneficio de los intereses políticos de los gobernantes de turno, es decir, más de lo mismo. Pamela Matamoros, las sedes han sido criticadas por afectar la soberanía nacional. Josué Díaz, si se aplican mal, las amnistías podrían generar descontento social y protestas por parte de quienes consideran injusta la liberación de ciertos actores políticos. Continúe enviando sus comentarios. Faltan pocos minutos, así que los comentarios van a ser sucintos en relación a lo que argumentaba Jorge Colindres. Comencemos por aquí, por Alex Navas. ¿Cuáles son tus expectativas en torno a esta sentencia de la Corte mañana? Renato, esto no solo se trata de expulsar las sedes del texto constitucional, se trata de proteger la propia existencia del Estado de Honduras. De la democracia y el Estado de Derecho. No podemos permitir que enclaves corporativos estén dentro de nuestro territorio flagelando no solo de la universidad como lo presenta el recurso, sino el tema de justicia, el tema político, el tema de seguridad. Creo que es vital que la Corte Suprema de Justicia asuma su rol de protección de la sociedad y protección de la Constitución de la República. Abogada Ruth Laffoz. En esos términos diría yo, mire, lo que se va a ver el viernes es sumamente delicado, son sensibles los temas, al grado que van a trascender a futuro tanto en asuntos de corrupción como en el asunto de sostenimiento del Estado constitucional, puesto que rompe el núcleo esencial que se llama población, territorio y gobierno. Esa sede lo que tiene es un ente meramente empresarial con actos de gobierno que no puede bajo ningún contexto, ni de derecho internacional ni de derecho constitucional, podérselos permitir. Oliver Erazo. Lo que es inconstitucional y que violenta la naturaleza misma de la Constitución y sus preceptos es inconstitucional hoy, mañana y siempre. Lo que le corresponde a este pleno es realmente en su análisis, en su estudio, es proferir una sentencia donde haya un juicio de razonabilidad y de ponderación, donde estamos encontrando en este momento tanto los elementos esenciales del Estado, como lo acaba de decir la abogada Laffoz, y también un tema de constitución económica, o sea, empresa privada, inversión. Lógicamente yo aquí quiero volver a repetir una pregunta que he hecho varias veces en este foro. Renato, ¿cuánto dinero significa ese negocio de las sedes en el Producto Interno Bruto? Al día de hoy, a mí nadie me ha dicho, esto es lo que refleja este negocio para el Estado. ¿Es negocio o no es negocio? Lo que sí es que es una figura inconstitucional. Carla Romero. Investigación sobre verdaderos beneficios. ¿Qué es lo que Honduras ha recibido a cambio? Pero nada se compara con el artículo 1 constitucional sobre el Estado Democrático de Derecho. Y eso lo rige todo, los elementos del Estado y todo lo que es la soberanía en artículo 2. Por favor, magistrados, tomen conciencia de su resolución.